Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, quisiera agradecerles a ustedes por estar aquí en esta sesión. Tenemos unas 720 personas registradas e imagino que muchísimas personas escucharán también esto online. Les recuerdo que contamos con interpretación en francés, en español, probablemente lo sepan, y pueden acceder a la interpretación haciendo clic en el icono del mundo en el zócalo inferior de la pantalla. Este diálogo digital es parte de una serie de 8 que se realizan todos los miércoles. El primero fue hace unas 2 semanas sobre violencia online, el anterior fue sobre cuidados alternativos, matrimonio infantil, el próximo será sobre justicia para las niñez, luego poniendo fin a la violencia en las escuelas. Este diálogo sigue los argumentos de la conferencia de Bogotá, una conferencia muy exitosa con más de 1.500 participantes, grupos de la sociedad civil, agencias de todas partes, en donde 112 países han asumido promesas realmente sólidas. Este diálogo y esta serie se propone ayudar a los gobiernos y a la sociedad civil a ayudar justamente a implementar estas promesas de cara al futuro, pero también crear un vínculo entre los distintos temas respecto de planificación familiar, seguridad digital, matrimonio infantil y cómo podemos vincular estas cuestiones en las áreas de trabajo. Sin más, tenemos un gran programa en el día de hoy. En primer lugar, tenemos nuestras palabras de apertura de Canadá con también una presentación destacada de la doctora Faith McMurray Power de Girls Not Brides. Luego tenemos una mesa redonda con representantes de las organizaciones de sociedad civil y la presentación de la OMC. Vamos a estar también recibiendo sus preguntas. Les invitamos a que planteen estas preguntas o comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas o en el chat. Sin más, quiero pasarle la palabra a Isabel Sabanalá, vicedirectora de Violencia basada en el género de Global Affairs Canadá. Muchas gracias. Sabine, muchas gracias a las organizaciones, a Girls Not Brides, a la OMS, a UNICEF por haber elaborado esta gran serie de diálogos que son fundamentales. Soy Isabel Somalá, soy vicedirectora de Violencia basada en género, protección de la niñez en asuntos globales y mi equipo trabaja en estas cuestiones. En los últimos años sabemos que en Bogotá, Canadá, junto con Reino Unido y Zambia, reconocieron la necesidad de acelerar los esfuerzos para poner fin al matrimonio forzoso temprano hacia el 2030. Nos comprometimos para que estos cambios sean realidad. El debate de hoy en día se produce en medio de un contexto global muy complejo, con cuestiones de inseguridad, cuestiones específicas. Debemos enfrentar un panorama cambiante, aumentar también la igualdad de género, contrarrestar las amenazas a la misma, tratar de mejorar la asistencia internacional que ha sido recortada frente a los donantes, gobiernos nacionales, movimientos y demás. Y en un mundo que prioriza otras cuestiones, nuestro mayor desafío queda claro: marcar nuestro caso innegable de la importancia de poner fin al matrimonio infantil. Esto debe permanecer como imperativo de desarrollo global y merece nuestro compromiso continuo entre todos los sectores. Desde el 2014, Canadá y Zambia han coliderado la resolución bianual de la Asamblea General de Naciones Unidas que pone fin al matrimonio infantil. Hemos visto mayor apoyo en todas las regiones, de 106 países en el 2016 a 125 co-sponsors en 2022 y 123 en 2024. Y si bien se ha avanzado en esta cuestión para poner fin al matrimonio infantil, hay países híbridos que todavía tienen una posición crítica. Por eso contamos en la asociación de ustedes, en la resolución del 2026.
Esta resolución es una señal de la determinación colectiva para poner fin a esta terrible práctica. Durante las negociaciones escuchamos las prioridades de los Estados miembros, de la educación, al empleo, a la salud sexual y reproductiva. Estas cuestiones son fundamentales para poner fin al matrimonio infantil y estamos invirtiendo en los futuros y los derechos de salud de las niñas y adolescentes. Permítanme terminar con una historia. En Zimbabue, a través del proyecto Care Canada, hemos respaldado el 90% de la reducción de las deserciones escolares vinculadas a matrimonio infantil. Una participante, Natalia, una estudiante que había sentido esta presión por haber sido justamente una niña víctima del matrimonio, se resistió, fue a la policía y con la ayuda de algunos docentes pudo rechazar la propuesta y quedarse en la escuela, no permitir que la sacaran. Su coraje y los sistemas muestran lo que es posible cuando las comunidades luchan con las niñas. A medida que enfrentamos estos grandes desafíos, tenemos que mantenernos en conjunto. Para quienes han co-sponsoreado la resolución CFM, también les pedimos que consideren unirse a nosotros en 2026. Juntos podemos crear un futuro que esté libre para que las niñas puedan elegir sus propios destinos. Muchísimas gracias, Isabel. Sin dudas, es muy complicada esta cuestión a partir de una historia personal. Con esto quiero pasarle la palabra a Verónica de UNICEF, del programa global de UNFPA. Muchísimas gracias, Sabina. Muchísimas gracias, Isabel, por estas palabras tan inspiradoras, estimados colegas, socios, amigues. Es un placer para mí unirme en este diálogo sobre la aceleración de los progresos para poner fin al matrimonio infantil, que forma parte de nuestro esfuerzo para acelerar el compromiso asumido en la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra los niños, celebrada en Bogotá. Creo que justamente los compromisos de Bogotá fueron un punto de inflexión para nosotros, más de 100 gobiernos que han podido adoptar medidas concretas en distintas prioridades, incluida la urgencia de acabar con el matrimonio infantil. Y juntos creo que sabemos que podemos poner fin a esto. Ahora bien, no solo es un imperativo moral, sino una inversión inteligente que cuesta mucho menos, podríamos decir, que los efectos a largo plazo de la inacción, que pueden alcanzar el 5% del PIB nacional. Por lo tanto, este compromiso, el trabajo sobre la aceleración, ah, ha sido justamente crítico para avanzar. En UNICEF y a través del Programa Mundial para Erradicar el Matrimonio Infantil, estamos muy orgullosos de contribuir a la agenda post-Bogotá, apoyando a los gobiernos para que se traduzcan sus compromisos en cambios duraderos para las niñas. Ahora bien, ¿en qué punto nos encontramos respecto al matrimonio infantil desde Bogotá, frente a los gobiernos signatarios y todos nosotros? Sabemos que cada año 12 millones de niñas en todo el mundo se casan antes de cumplir 18 años. Esto significa 18 millones de infancias truncadas. Sabemos también que las niñas quedan expuestas a muchísimos problemas, desde embarazo adolescente a violencia de género y en definitiva una vida de oportunidades limitadas, entre muchos otros. Pero creo que hay una posibilidad y una esperanza después de la Convención de Bogotá. Vimos que a pesar de los desafíos, el progreso es posible gracias a nuestra acción colectiva, incluida la de los miembros que han firmado. Quizás pensar en los últimos 25 años es muy útil, pues se han evitado 68 millones de matrimonios infantiles. Esto es maravilloso, como imaginarán, y en la última década sabemos que
La prevalencia del matrimonio infantil a nivel mundial ha descendido de casi uno de cada cuatro niñas casadas en la infancia a una de cada cinco. También sabemos que en el sur de Asia, como región predominante en los últimos años, la probabilidad de que una niña se case en la infancia se ha reducido a la mitad en 10 años, del 46% al 26%. Y como les dije también, tiene que ver con las inversiones en educación, legislación, protección social y movilización comunitaria. Por supuesto, desde que hemos trabajado en este programa de poner fin al matrimonio infantil, les comparto algunos de los logros que hemos lanzado de manera coincidental. Sabemos que en la India la inversión de los gobiernos en protección social, que ha sido fundamental para los esfuerzos de poner fin al matrimonio infantil. Se ha invertido en el 2024 solamente más de 2,2 millones de niñas que estaban vinculadas a planes como Ladlik Lakshmi Yonja y Kanyashri Prakalpa, mientras que la promoción de UNICEF en Uttar Pradesh condujo a un aumento de las prestaciones en efectivo. Esto realmente hace que las voces de las niñas adolescentes sean fundamentales para definir una nueva perspectiva. También lo hemos visto en Uganda, sin dudas, con los nuevos grupos de referencia infantiles que están permitiendo dar forma a las políticas y a los presupuestos. En Zambia también hemos visto la primera dama, la señora Mutinta Hichilema, que ha trabajado con el equipo de incidencia en el programa para poner fin al matrimonio infantil, una decisión que ha sido fundamental en términos de liderazgo. Y también en Uganda hemos visto un proceso acelerado para poner fin al matrimonio infantil, en donde el gobierno de Ghana también se comprometió con intervenciones en protección social, en gobierno a gran escala. Así que hay muchísimo que ha sucedido en el 2024 con muchos compromisos a nivel gobierno para poder trabajar en reformas de políticas, presupuestos, am, reformas jurídicas. Este es un ejemplo de lo que es posible cuando los gobiernos se comprometen con las comunidades, con los jóvenes y demás. Aunque los desafíos todavía existen, sabemos que estos ejemplos nos dan esperanza. El camino para poner fin al matrimonio infantil tiene que ver con el compromiso y con el propósito y es posible. Por eso UNICEF, con el programa global, se compromete a respaldar a los Estados miembros, a escalar aquello que funciona con la evidencia que necesitamos en términos de el ecosistema, la protección social y demás. Son soluciones para integrar en todos los sistemas, aprovechar la educación, la protección para realmente lograr, como dijo Isabela, a través de este apoyo fortalecernos en la asociación, no solo con los gobiernos, con organizaciones feministas, donantes, estamos colaborando también con GNP, la OMS, comprometidos a continuar movilizando recursos, planes nacionales, financiamiento nacional para trabajar en conjunto. Y por último, creo que también estamos hablando continuamente de mejorar la colaboración, bueno, OMS, GNB, Innocenti y otros socios que siguen acelerando el aprendizaje y la innovación. Para poner fin a mi presentación, les quiero decir que veo a este diálogo como una gran oportunidad, renovando lo que ya comenzamos, pero reencendiendo este gran momento, porque el matrimonio infantil es prevenible. Como sabemos, se ha logrado mucho en los últimos 25 años. Es posible poner fin al matrimonio infantil trabajando en conjunto y sabemos que trabajando en conjunto en este ecosistema vamos a poder superar la brecha de la igualdad de género
y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Con este énfasis, el progreso es posible. Cuando invertimos en nuestras niñas, escuchamos sus voces, defendemos sus derechos, podemos crear un cambio duradero para el futuro, como lo hemos hecho en los últimos años. Muchas gracias. Y obviamente estaremos aquí atentas. Gracias, Verónica. Gracias por tus aportes. Has complementado de manera excelente. Disculpen, se ha ido el sonido del floor. Creo que podemos continuar con la ponente siguiente, Loveness Muduru. Por favor, toma la palabra mientras se vuelve a unir Sabine a la reunión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Sabine. Gracias, Isabela. Gracias por esas declaraciones maravillosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos a todos quienes se han incorporado a este diálogo el día de hoy. Me llamo Loveness Mutsuru y soy sobreviviente del matrimonio infantil. Soy ah, mm, soy persona responsable de la incidencia entre jóvenes, activista en este sector y también voy a hablar no solamente de mi experiencia personal, sino también como sobreviviente del asesinato de niños. He vivido esa experiencia y les agradezco muchísimo la oportunidad de intervenir en este foro. Llevo 10 años desde que me puse de pie ante el Tribunal Constitucional de Zimbabue para cuestionar la legalidad del matrimonio infantil. Esa victoria constituyó un hito, debo decir. Fue un hito no solamente para mí, sino también para mi hija y para múltiples eh, chicas cuyos derechos habían sido desconocidos por generaciones. Las leyes han cambiado, pero sin embargo la violencia persiste en las comunidades rurales y en los espacios diversos, en las aulas de clase. El silencio todavía es muy pesado y prácticamente las sobrevivientes tienen una gran carga sobre sus hombros. Quiero intervenir aquí para proteger a los niños y a las niñas. El, eh, y además, lo importante es lo siguiente, estamos aquí para hablar de lo que no solamente ha sido prometido en Bogotá, sino también para hablar de lo que se ha hecho y lo que queda por hacerse. Porque una cosa es anunciar y otra cosa es pasar a la acción. En la conferencia ministerial global de Bogotá, yo vi a África surgir con tanto compromiso, con tantas denuncias, con tantas promesas y esto realmente me hizo ver las estadísticas. África se está moviendo de manera audaz e intencional hacia esa tendencia. Quiero aplaudir a nuestros Estados miembros de África y que también ese aplauso es un recordatorio de los compromisos. Los compromisos sin transparencia, sin embargo, no son suficientes. Hay muchas compromisos, muchas promesas que no se han cumplido, que quedan solo en el papel. Muchas comunidades siguen siendo descuidadas y los niños allí se ven expuestos a las mismas situaciones de siempre. Los sobrevivientes también. Esto exige que se pida rendición de cuentas y que no se considere la rendición de cuentas como un ataque. Eh, des-
merecemos conocer. En mi propio país, por ejemplo, Zimbabue, que merecemos saber qué pasos se han tomado para implementar la ley del matrimonio infantil del 2022. Estoy feliz y orgullosa de haber contribuido a que nuestro Consejo de Líderes Tradicionales Nacional forme parte del proceso del desarrollo de de una guía nacional para ayudar a los líderes tradicionales a que cumplan su función. Esto es de reconocer, pero hay que hacer más. Nosotros en África siempre celebramos la aprobación de leyes, pero luego nos olvidamos de financiar su implementación. Nosotros diseñamos planes de estudio. Nosotros estamos allí siempre para crear conciencia, pero luego en la práctica no podemos pagar uniformes, pagar libros, etcétera. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos que el matrimonio y la infantil y que la violencia infantil terminen, pues bien, tenemos que a dirigirnos, atender a los que ya han sobrevivido, a las que ya han sobrevivido porque el estigma, la pobreza, el aislamiento siguen existiendo. Hay que romper este círculo vicioso y esto significa que hay que invertir en su sanamiento, en su sanación, perdón. Y mm, también hay que buscar soluciones. eh, a esa situación. En Tailandia, por ejemplo, conocí en junio a una defensora de derechos humanos y allí veo cómo están educando a las niñas en sus derechos para transformar comunidades. Las niñas pueden y deben entender las leyes y las políticas de protección y deben ser agentes de cambio poderosos, deben poder hablar alto, deben poder exigir justicia. Y yo tengo el gran orgullo de trabajar en el Consejo de Sobrevivientes Mundiales. Como mencioné antes, es un mecanismo para seguir ayudando a las víctimas y a las sobrevivientes a nivel nacional y regional. Y también para tener poder de toma de decisiones real y activo. Los sobrevivientes deben sentirse apoyadas, deben tener una voz, tener voto y sus voces deben estar incluidas en el Parlamento Europeo, en la Unión Africana, no como voces de sobrevivientes meramente, sino también como, como estrategas. Y no deben ser nada más personas que relatan sus historias, sino que mm, desempeñan un papel activo. No queremos reinventar la rueda, sino que queremos reforzar lo que ya existe. Las promesas del gobierno los han llevado a elaborar manuales, políticas e intervenciones, pero las niñas y las sobrevivientes ya no pueden esperar. Que este diálogo sirva como punto de inflexión, no solamente para informar sobre los avances hechos, sino también para tener un espacio de manera tal que cuestionemos y demandemos lo que falta por lograr. De los anuncios tenemos que pasar a la acción, de las políticas a las prácticas, de la esperanza a los hechos y que la generación próxima no herede nuestro silencio, sino que herede nuestra acción y nuestra protección. Gracias por darme la palabra. Loveness, muchísimas gracias por tu intervención. Me disculpo porque mi mm, conexión me desconectó de la reunión justamente cuando te iba a presentar. Y ahora voy a dar la palabra a nuestro próximo
orador maravilloso y moderador, el doctor, la doctora Faith. Faith, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar bien. Gracias por el tiempo que me asignan. Gracias por estar con nosotros y gracias a UNICEF, a la OMS, a mi propia organización, Niñas No Novias, por ser coanfitriones de este diálogo, para saber qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué queda por hacer. Ese es el propósito. Esa es la verdadera inspiración. Ya me han presentado, no lo voy a repetir. Recuerden que esta asociación que represento es una asociación que siempre reitera que el matrimonio infantil es una manifestación de violencia contra la niñez. Y gracias también por el panel tan maravilloso que tenemos. No sé si el ministro de Malawi para Género y Desarrollo ha podido unirse a esta reunión. Es muy amigo mío y estuve en Malawi en junio pasado. Realmente me encantó escuchar lo que están haciendo. Gracias también al representante del gobierno de Pakistán. Gracias a Astrid, a Eliana Cáceres Cárdenas del Instituto General de la Familia de Colombia. No sé si dije con precisión el nombre exacto del instituto que representa Astrid. Nosotros siempre nos hemos sentido acompañados por Colombia, ya que el diálogo empezó allí en Colombia. Bueno, la representante del Ministerio de Colombia no se ha unido a la reunión. No, todavía no. Podrá unirse luego. La primera pregunta entonces, Cubana, la primera pregunta para ti. Yo he participado mucho en estos esfuerzos contra el matrimonio infantil en Malawi y entonces también puedo ayudarte. Eh, la pregunta es la siguiente. eh, Malawi es un defensor de que se proceda en contra del matrimonio infantil. La ley es muy tajante. La edad mínima para contraer matrimonio debe ser la de 18 años sin excepción. También en la conferencia ministerial han anunciado otras medidas. ¿Nos puede decir qué avances han logrado desde entonces en términos de matrimonio infantil? ¿Qué, ¿Cuáles son los factores claves que han identificado en estos cambios? Es una pregunta muy densa, pero espero que me puedas contestar. Sí, sí. Yo soy Kondwan Muhun. Estoy hablando en nombre de mi ministro, quien va a unirse a nosotros. Entonces, mientras tanto, para que no haya retrasos en el debate, yo hablo en nombre de la ministro de Malawi. Gracias por invitar a Malawi a hablar de los progresos hechos desde la conferencia ministerial del año pasado. Como usted indicó, nosotros empezamos a adoptar una serie de medidas en contra del matrimonio
infantil. Y también hemos empezado a lanzar medidas de armonización con el resto de las medidas tomadas para poder eh, atender todos los problemas que se nos presentan. Bueno, desde el año pasado, como creo que lo han también analizado, como bien saben, lanzamos la estrategia para poner fin al matrimonio infantil en octubre del año pasado. Esto fue antes de la conferencia. Y este año, junto con algunos actores, iniciamos algunos esfuerzos para implementar la estrategia. Estamos tratando de traducir la política en acción. Y esto, bueno, ha conducido a lo que ya hemos explicado respecto de cómo mejoramos el acceso a la justicia para las niñeces, cómo aceleramos las estrategias nacionales para eliminar el matrimonio infantil. Primero, permítanme comentarles que en el ministerio hemos iniciado el proceso de armonización de las leyes. Específicamente estamos viendo cómo cerrar las brechas que existen al respecto, cómo poder eliminar prácticas dañinas, incluido el matrimonio, y también estamos tratando de implementar los mecanismos de aplicación de la ley con distintos actores, con también la aplicación de la ley. Estamos generando las capacidades para garantizar que la aplicación no sea un problema. En segundo lugar, tenemos la cuestión de iniciar la diseminación de la estrategia nacional para poner fin al matrimonio infantil. Como les comenté, tenemos un mapa respecto de los pasos a seguir y estamos invitando en una especie de documento a todos los actores que quieran participar. Ahora estamos observando, analizando qué actores deberían sumarse a nivel nacional, por ejemplo. Tenemos las organizaciones de la sociedad civil que ya se han unido. Tenemos socios estratégicos, incluidas Girls Not, Not Brides, que también nos están apoyando, al igual que algunas organizaciones privadas. También nuestra comunidad y muchos otros. Sabemos que en el ministerio tenemos muchísimos vínculos con Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia. Estamos trabajando en conjunto. Estamos tratando de generar una buena combinación y coordinación. Gracias a GNB, Girls Not Brides, estamos impulsando el proyecto acelerador y estamos generando más esfuerzos y energías para poder incorporar, unir y coordinar a todas las partes participantes. Pero básicamente tiene que ver con cómo podemos trabajar con las comunidades, cómo podemos trabajar con los distritos. Vamos a empezar pronto la diseminación hacia los distritos, un trabajo de difusión hacia las distintas partes y a las comunidades para garantizar que todas puedan participar. Entonces, como dije, hemos trabajado con un equipo de reconocimiento que ya está preparado para reconocer todos los desafíos que se han presentado. También me gustaría contarles que todo esto no podría ser posible sin la asociación que he mencionado. Estamos también
trabajando con su excelencia, con la presidencia del Estado, que tiene la voluntad política. Esto es muy importante, porque sin esa voluntad política, no podríamos avanzar. Y además, también, bueno, buscamos continuamente apoyo internacional de agencias de Naciones Unidas, de UNICEF, de UNFPA, de ONU Mujeres, apoyo que nos han dado afortunadamente, y también, como mencioné varias veces, el apoyo de Girls Not Brides, incluso la red en Malawi. Pero bueno, también somos conscientes de que todavía enfrentamos desafíos, sin dudas, incluso a nivel de la comunidad, como mencionó la presentadora anterior. Hay algunas normas sociales que están muy arraigadas y que presentan desafíos para nosotros. Ah, no quiero dejar de mencionar la cuestión de la pobreza, de desigualdades de género, que muchas veces promueven el matrimonio infantil, lamentablemente, y también los problemas económicos, la pandemia, las consecuencias de la pandemia, que también han sido realmente perjudiciales. Todo esto genera más obstáculos, más desafíos que, como dije, estamos tratando de sortear, pero en cierta medida tenemos que poder anticiparnos. De todos modos, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos temor. Eso es muy importante, estamos muy esperanzados. Muchas gracias, muchísimas gracias por presentar en nombre de la ministro. Has hecho un trabajo muy bueno, así que ahora mi pregunta para ah, nuestro representante de Pakistán. Es muy bueno saber que han podido estar aquí. Muchas gracias por estar, el señor Abdul Khalik Shaikh. Sabemos que después de la Conferencia Ministerial Global de Pakistán, el país ha reafirmado su compromiso de fortalecer las leyes y poner fin al matrimonio infantil. ¿Puedes contarnos cómo es que el gobierno ha estado trabajando para cumplir este compromiso y cuáles han sido los desafíos que han enfrentado frente al progreso? Muchas gracias por darme esta oportunidad de ser parte de este foro tan útil en una temática que es muy importante para todos nosotros. Y es un gran honor también representar al gobierno de Pakistán, al ministro de Derechos Humanos. Soy Sabine Khalid Sheikh, soy secretario federal de Derechos Humanos en Pakistán. Hemos tomado una serie de acciones para poder trabajar frente a los compromisos asumidos en la conferencia ministerial global. Nos comprometimos a poner fin al matrimonio infantil a través de una aplicación de la ley, a través de reformas. Así que después de esto pudimos avanzar en la ley de restricción al matrimonio infantil en la capital de Pakistán. Así que ahora contamos con el territorio de la capital federal, con un límite para la edad matrimonial de 18 años, es decir, nadie puede casarse antes de los 18 años. Antes de esta instancia había una ley y la provincia de Sindh en Pakistán, como región federal, bueno, tiene 4 provincias. La ley se aprobó en 2013, es una ley moderna. Las otras provincias, el territorio federal, tienen esta otra ley. Así que las otras 3 provincias están poniéndose también a la altura, trabajando en la misma línea en distintas instancias, pero esto está siendo considerado por el gabinete y por otras provincias, por un comité especial que se ha formado en cuestiones legislativas. Así que
Si pensamos en los desafíos, bueno, también hay desafíos muy serios, por supuesto. Estos desafíos tienen que ver con condiciones sociales, con cuestiones tribales, culturales en algunas áreas, porque los proyectos de ley tienen que ser tratados en el Parlamento y el Parlamento posee representantes de todas las comunidades, áreas tribales. Entonces a veces se tarda un poco de tiempo hasta que se llega a un consenso. Pero hemos continuar y hemos tomado distintas acciones, incluidas sanciones penales que castigan a aquellos implicados en el matrimonio o en forzar el matrimonio infantil. De hecho, hay un estudio que muestra que los matrimonios infantiles en Pakistán han disminuido del 37 al 18% desde el 93 al 2018. Entonces, si bien ha sido un gran éxito, sigue siendo un gran desafío. Ahora bien, si hay desafíos, al mismo tiempo también hay ah, un apoyo positivo y esto permanece. Existe una voluntad política muy clara en los gobiernos federales, en la sociedad civil, en las organizaciones de derechos infantiles, que apoyan justamente la reforma jurídica. Por lo tanto, hay socios de desarrollo que también proporcionan apoyo financiero y técnico. Por lo tanto, la Comisión Nacional de los Derechos de las Niñeces han realizado consultas nacionales sobre los compromisos de Pakistán asumidos en la conferencia global. Y estas consultas han recolectado los comentarios de los actores. Esta información nos va a ayudar para redefinir nuestras estrategias. Pakistán está comprometida con el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y también las organizaciones como la Conferencia Islámica, las plataformas SAR, entre otros, están en el mismo sentido. Por lo tanto, estos esfuerzos reflejan un abordaje de todo el gobierno y de toda la sociedad para poner fin al matrimonio infantil en Pakistán. Estamos comprometidos y hemos logrado un avance. De todos modos, los desafíos han sido superados con el abordaje nacional. Muchas gracias. Es muy bueno poder escuchar que han disminuido las tasas. Esto es realmente muy interesante. Han llegado a un 18%, que por supuesto debería reducirse un poco más. Y creo que no están solos con los desafíos, ¿verdad? Todos los países experimentan lo mismo. Voy a pasar a Colombia ahora. Voy a invitar a Astrid. Te doy la bienvenida, Astrid Eliana. Tuve el privilegio de visitar Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se realizó la reunión, coincidieron con la aprobación en el último debate de la ley que puso fin al matrimonio, pero han habido 9 intentos en el pasado, ¿es verdad? Por lo tanto, esta nueva ley proporciona a varias entidades del gobierno esta responsabilidad. ¿Qué nos pueden contar acerca de las medidas creadas? ¿Qué nos pueden contar acerca de los esfuerzos? ¿Qué sucedió desde aquel momento tan importante cuando todos celebraban y estábamos todos tan contentos? Astrid, creo que puedes hablar en español. No hay problema porque contamos con traducción al inglés. ¿Está Astrid aquí? Creo que había unos problemas de conexión con Astrid. Astrid, ¿estás aquí? Pasamos entonces al próximo panelista. De acuerdo. Entonces, Pobuana, hay grandes cosas, grandes cambios, gran progreso. ¿Puedes hacernos un resumen de 2 minutos? ¿Cuáles son los pasos futuros
claves que hay que dar en Malawi, que hay que hacer el próximo año o en los próximos meses, incluso los 2 meses que vienen. En 2 minutos, por favor. Sí, voy a tratar de resumir. De hecho, el problema de la divulgación es lo que necesitamos atender. Tenemos que ir hacia las bases y eh, difundir la información. En segundo lugar, tenemos que lanzar una campaña de conciencia en los medios de comunicación social para que también ellos se unan a nuestros esfuerzos de divulgación de los diferentes mensajes y así abordar el tema del matrimonio infantil. También tenemos que difundir eh, esta campaña entre los diferentes ministerios que he mencionado, el Ministerio de Asuntos Gubernamentales Locales, que tiene que ver con los jefes locales, porque ellos tienen que estar enterados y ayudarnos en estos esfuerzos. Y también necesitamos buscar más recursos sostenibles, duraderos, desde la perspectiva del gobierno y de los aliados del gobierno y también por parte del sector privado y por parte de la comunidad. Y hay otra área en la que también identificamos un problema. Estamos trabajando de la mano con la Comisión Legal de Malawi, que nos va a ayudar a hacer una auditoría para guiarnos así en la identificación de la dirección que vamos a tomar para llenar las lagunas que tenemos. Muchísimas gracias. Creo que esto es todo. Gracias. Aprecio lo que has dicho y ahora, señor Abdul, usted habló de muchos de los desafíos que enfrentan y mencionó las voces de los sobrevivientes. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de Pakistán para que las voces de los sobrevivientes, de las sobrevivientes, sean escuchadas en la planificación futura? Sí, creo que hay problemas con la imagen mía. Repito la pregunta. No, no, yo la recibí, la pregunta. Bien, es con la imagen. Nos estamos enfocando en 4 áreas principales. La primera es hacer un análisis de brechas legales para que todas las leyes federales y provinciales estén alineadas con las normas internacionales, sobre todo en la fijación de los 18 años de edad como la edad mínima desde el punto de vista legal para el matrimonio. En segundo lugar, estamos llegando a los profesionales responsables de la protección de la infancia. Y en tercer lugar, estamos modernizando las maneras de recoger datos, sobre todo para tener datos sobre matrimonio infantil y sobrevivientes. Y también estamos desarrollando alianzas con socios para el desarrollo. Y por último, estamos desarrollando un plan de trabajo nacional sobre lo que es la educación parental positiva para que los padres y los cuidadores estén todos alineados. Muchísimas gracias eh, a usted y a Cobuana. Eh, Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros como sociedad civil y y conmigo como líder de niñas y no novias. Estamos felices de la solidaridad que nos está manifestando usted y su gobierno. Gracias por la forma en que están abordando este problema. Sé que es un verdadero desafío, pero han adoptado una postura clara y decidida. Y ahora tengo el placer de presentar a mi socia. eh,
y también a mi amiga, la doctora Tabita Ampira, con quien he trabajado en la iniciativa 2.0. Me complace presentarla y darle entonces la palabra. Gracias por todo lo que ha hecho y tiene la palabra, Tabita. Muchísimas gracias. Es un honor, doctora Faith, ser parte de este panel y soy fundadora del movimiento de sanación y del movimiento de sanar a las sanadoras. Eh, También soy cofundadora del movimiento Brave. Se trata de un movimiento de activismo en favor de los sobrevivientes. Recuerden, como Verónica mencionó, tenemos 12 millones de niñas impactadas por esto y las cifras realmente son eh, una gran tristeza. Y yo eh, soy una de ellas porque mi madre eh, fue una novia niña y como eso tuvo entonces, como resultado de eso, tuvo un ataque psicótico. Y prácticamente, si ella no hubiese recibido ayuda de una mano amiga, ella no habría estado allí para mí. Y entonces es mi honor, es un honor y un placer presentar a personas que hacen este trabajo en el terreno. Eh, por una parte tenemos al gobierno, luego las políticas, luego las organizaciones de la sociedad civil y todo esto nos debe unir eh, para trabajar más en la prevención. Denme, por favor, 2 segundos eh, para hablar como psicóloga y decirles que todos nosotros, de una manera u otra, hemos sido testigos de historias que podríamos compartir y que nos quitarían el aliento. Y entonces tenemos que ser un movimiento audaz, un movimiento valiente y ahora las invito a cerrar sus ojos, a tomar un momento como para hacer grounding. Por favor, coloquen sus pies sobre el suelo, inhalen, exhalen y luego la magia está en exhalar. Una vez más, inhalen y exhalen, pensando en que todas las niños son libres y están seguros. Y por último, una vez más, inhalar y exhalar. Y esto nos va a llevar ahora a presentarles a 3 actoras increíbles. Empezamos con Diana Moreno, directora de incidencia en Profamilia Colombia. Luego, Sara Aga, jefe de desarrollo institucional y humano del programa de apoyo a la sociedad civil de Pakistán. Y Saba Lishan, coordinadora de la Alianza Africana en contra de la violencia contra los niños. Y por último, bueno, quiero decirles que esta lucha debe terminar de una vez y vamos a empezar con Diana. Adelante. Gracias, Tabita. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Ok, gracias. Siéntete en libertad de añadir cualquier cosa que desees al contestar esta pregunta. ¿Podrías compartir con nosotros las formas en que Profamilia ha contribuido a la implementación de la nueva ley de Colombia donde se prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas? Y otra pregunta más. ¿Qué acciones de apoyo adicionales crees que necesitan para garantizar su implementación duradera y eficaz? Una pregunta con 2 partes. Gracias, Tabita.
Hola a todas, a todos. Gracias por la invitación que me han hecho como representante de Profamilia. Soy directora de incidencia de esta organización en Colombia. Profamilia tiene ya 60 años de fundada como organización y es asociación miembro del IPPF. Promovemos la salud sexual y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Y estamos alineados con la lucha contra el matrimonio infantil y la lucha contra las uniones forzosas y forzadas. Quisiera decirles que finalmente se ha aprobado la ley 247 de 2025, según la cual en Colombia se ha aprobado la ley que prohíbe el matrimonio temprano. Y esta ley incluye que en las políticas públicas nacionales para niños y adolescentes haya un programa que apunte a impedir que eh, eh, los sobrevivientes no sean atendidos. Entonces, nosotros como Profamilia hemos participado junto con niñas y no novias en hacer trabajo de incidencia para que esta ley fuera aprobada. Profamilia, entonces, ha estado tomando ciertas medidas para garantizar que esta ley fuera una realidad. Hemos trabajado juntos con el ICBF, mm, nuestra autoridad local. Astrid está aquí, nos ha saludado en el chat. Ellos desde el gobierno han estado muy comprometidos con apoyarnos en la aplicación de la ley. Hemos trabajado juntos, o, conjuntamente con otros actores de la sociedad civil, que de alguna manera conocen mejor las necesidades de la comunidad. También hemos creado un espacio para la sociedad civil para así impulsar esfuerzos y recursos que deben consolidarse. Y así las alianzas institucionales y sociales den lugar a movimientos diferentes en pro de la aplicación de la ley. Este será uno de los retos que tendremos que enfrentar. Y además queremos en los próximos meses y años construir la vía para que se apoye la participación de niñas y adolescentes como principales protagonistas de este cambio en Colombia, para que esta participación se vea promovida desde la perspectiva local. Y por último, y voy a terminar con esto, pensamos que en este momento los, las estrategias de comunicación podrán complementar la divulgación y la tarea de concienciación que hemos llevado adelante hasta el momento, porque sabemos que todo esto debe ir acompañado por una estrategia cultural completa. Los cambios en el terreno deben ser acompañados para que los matrimonios forzados y el matrimonio infantil no sean ya una realidad. Gracias. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias también por cumplir con tu tiempo. La implementación es todo, realmente, para poder hacer realidad lo que sucede en el terreno. Muchas gracias. Sara, paso a ti. Con 5 minutos también te pido algo que es tan difícil de cumplir cuando el trabajo es tan maravilloso y por supuesto queremos escuchar todo.
¿Puedes compartirnos cuáles han sido las acciones prioritarias necesarias para acelerar y abordar justamente el tema del matrimonio en Pakistán? Y nuevamente, ¿cómo es que el gobierno puede aprovechar los compromisos asumidos para fortalecer aún más? Muchísimas gracias, Tabita. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de contribuir en esta conversación tan destacada. Soy Sara de Pakistán, trabajo para la CSSP. Es una organización que trabaja en justicia social con un foco en género y cambio climático. Como hablaron hoy, también mi experiencia tiene que ver con la sociedad civil, trabajar en justicia de género desde las bases en Pakistán, específicamente en la provincia de Sindh. Sabemos que Pakistán hace poco realizó un gran esfuerzo legislativo y vimos la promulgación de la ley de restricción al matrimonio infantil. Lo bueno es que esta ley, bueno, básicamente suprime la ley o la legislación anterior totalmente obsoleta y creemos que esta legislación en particular nos dará un gran cambio para reconocer que el matrimonio infantil no es una norma social tradicional, no debe serlo, sino que es más bien una forma de violencia y violación de los derechos humanos. Creemos que esta legislación ayudará a otras provincias a poder legislar también de la misma manera, de seguirnos a nosotros como ejemplo y de poder llegar a otras provincias como parte de nuestro trabajo en la misma provincia, en Pakistán. Hemos presenciado también algunas reformas legales, algunas reformas de los marcos jurídicos como facilitadores para la incidencia, para la conciencia pública y justamente cómo mi organización contribuye a esta cuestión. Tiene que ver con conectarnos y contactarnos con las administraciones de los distritos, las autoridades, los mecanismos de apoyo a sobrevivientes, trabajando justamente con referidos, trabajando con un liderazgo. Creemos que las comunidades de las bases son fundamentales para liderar este cambio. Sin embargo, tenemos desafíos a pesar de las ganancias aisladas que hemos logrado. Pakistán se cuenta entre los países que tienen los casos más elevados de matrimonio infantil. Esto podría ser inconsistente con la legislación, pero también sabemos que esto lamentablemente puede afectar y debilitar la aplicación de las leyes existentes. Así que este es uno de los desafíos que tenemos que superar. Y en cuanto a mi provincia, que ha promulgado esta legislación en particular, también vemos que la legislación por sí sola no mejora la situación. Seguimos viendo ah, casos en aumento en algunas jurisdicciones. Es por eso que la implementación también requiere apoyo, requiere un cambio ah, de la problemática en todo el país. Tiene que ver con cuestiones enraizadas o, por ejemplo, con la pobreza, con la desigualdad de género, con normas sociales perjudiciales y otras problemáticas que también aportan lamentablemente al matrimonio infantil y el cambio climático que está empeorando la situación. Pakistán está entre los 10 países más vulnerables del cambio climático y sabemos que las inundaciones catastróficas han desplazado a más de 33 millones de personas. Esto es terrible. Es por eso que ahí hemos visto un cambio y un aumento en casos de matrimonio infantil. Esto se analizó como fenómeno en distintas partes. Hemos tenido un movimiento, un fenómeno, las novias del monzón, que bueno, ha comenzado a generar conciencia sobre la problemática.
Es una situación muy difícil, sin dudas, y si esto persiste, lamentablemente va a afectar el progreso que hemos logrado en Pakistán. Así que algunas de las recomendaciones que ayudarán al gobierno a priorizar esta cuestión, la primera recomendación es la importancia de armonizar la legislación, porque hasta ahora de las 4 provincias, 2 cuentan con la legislación. O así que es importante armonizar en todo el país la, legislación. La segunda recomendación es fortalecer la implementación de los mecanismos para desarrollar capacidades de trabajadores sociales, la policía, aquellos que trabajan en el terreno colaborando con las organizaciones de la sociedad civil. Y mi cuarta recomendación es priorizar la educación, la capacitación vocacional para las niñas adolescentes y por último, integrar la prevención del matrimonio infantil en los marcos de adaptación climática. Creo que Pakistán está tomando esta cuestión muy en serio, está asumiendo los compromisos de políticas, está adoptando un abordaje multisectorial que seguramente nos va a llevar a superar estas cuestiones, pero todavía tenemos que trabajar en la vulnerabilidad climática. Las plataformas como estos diálogos que estamos haciendo en el día de hoy son fundamentales, son muy efectivos y quiero, por último, agradecerles a los organizadores por haberme invitado y por el trabajo destacado que están realizando. Muy bien, muchas gracias por estas recomendaciones. Seguro los gobiernos están tomando nota por este trabajo increíble que están haciendo y este llamado a la acción a los otros gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil, las juventudes, las bases de la sociedad. Muchas gracias por estas palabras. Vamos a pasar a Saba y también tus 5 minutos, por favor. Este es el panel más fácil para moderar porque todos están cumpliendo muy bien con el tiempo. Saba, sabemos que el Foro de Políticas Infantiles africano es fundamental en el continente, incluye también en la Asociación Africana para poner fin a la violencia en la niñez. Ah, quería preguntarte también respecto de las iniciativas nacionales que se han comprometido poner fin al matrimonio infantil y se destacan realmente como prometedoras. Así que estas 2 preguntas para ti, ah, al igual que las otras presentadoras, sería básicamente qué compromisos han sido los más importantes en esto de poner fin al matrimonio en África y qué oportunidades ves hacia el futuro para poder generar mejores compromisos y acelerar el progreso hacia el fin del matrimonio infantil. Muchas gracias, Tabita, y por este ejercicio tan interesante. Es un honor para mí estar aquí representando al Foro de Políticas Infantiles de África como región, a pesar del avance que hemos tenido en África subsahariana. Sabemos que más de 127 millones de niñas y mujeres están vivas hoy, pero han atravesado el matrimonio de niñas. Esto es terrible. Eh, la evidencia muestra que al ritmo actual en la región estamos a unos 200 años de poner fin por completo al matrimonio infantil. Sin embargo, estamos muy motivados, sin duda, gracias a la conferencia ministerial global, hemos podido avanzar y de los 42 países africanos con una tasa de prevalencia del más del 20%, 16 han asumido compromisos de poner fin al matrimonio infantil en esa conferencia. Y de los 16, 2 países, Burkina Faso y
República del Congo han destacado justamente por el abordaje de poner fin a esta forma de violencia contra las niñeces. Por un lado, la extensión en la que los gobiernos están comprometidos a poder abordar las causas raíces del matrimonio, las normas sociales, la importancia de promover la igualdad de género, la transformación del medio ambiente, para poder poner a las niñas en una posición de gran valor. Por ejemplo, Burkina Faso se comprometió a elevar la edad legal de matrimonio de las niñas a 18 para el 2030, junto con el componente de fortalecer la capacidad de las familias y de las mujeres. La República Democrática del Congo se compromete a extender la educación secundaria libre y gratuita y el acceso de las adolescentes a servicios de información, algo que empodera a las niñas y también contribuye a demorar el matrimonio. Y hay compromisos de países que también permiten que los niños tengan un rol más activo. La República del Congo se ha comprometido a una inversión sustantiva para aumentar el número de estructuras para la participación de las niñeces en las escuelas y en las instalaciones de cuidado infantil. Pero también, doctora Tabita, me gustaría mencionar unos 6 países adicionales: Ghana, Kenia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia, que también han asumido un compromiso muy fuerte para invertir en acción multisectorial. Y como mencionó el distinguido secretario de Pakistán, una acción de toda la sociedad para responder de esta manera interconectada al matrimonio infantil. Por lo tanto, en términos de oportunidades, vemos 3 áreas muy importantes para acelerar la eliminación del matrimonio infantil en el continente. Primero, un liderazgo en aumento, liderado por la Unión Africana, que pueda fortalecer el marco normativo. Por ejemplo, la Unión Africana adoptó a comienzos de año una convención para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, el primer marco jurídico vinculante que pone fin a estas formas de violencia, incluidas las prácticas dañinas y, más importante aún, el matrimonio infantil. En segundo lugar, el rol desempeñado por las comunidades económicas regionales para avanzar en los derechos de los niños, en coordinar a los Estados miembros y sus acciones. Aquí podría mencionar el modelo de las comunidades de desarrollo de África del Sur para erradicar el matrimonio infantil, ah, como instrumento clave para acelerar el progreso. Y por último, la mayor evidencia basada en una programación transformadora de género que pueda fomentar el apoyo hacia el fin de la violencia contra los niños. Esto es fundamental no solo en nuestra región, sino también a nivel global. Por eso quisiera también mencionar estas breves áreas, si me permiten, y bueno, pasarle la palabra. Muchísimas gracias. Creo que has podido capturar todas las oportunidades que están desarrollando varios países en este gran esfuerzo, y es sin dudas fundamental agradecerte por haber podido capturar a la perfección los detalles más importantes que están desarrollando estos países. Muchísimas gracias, Saba, por esta presentación. Ha sido maravilloso. Ahora le voy a pasar la palabra. Bueno, espero que hayan podido también los participantes ah, plantear preguntas. Paso la palabra a Faith para continuar. Muchas gracias. Sorprendente.
Yo he estado aplaudiendo aquí una conversación sorprendente, maravillosa. Me gustaría que tuviéramos más tiempo. Astrid, de Colombia, no sé si te has podido unir a la reunión. Parece lamentable que tengas problemas con la señal de internet. La intérprete puede confirmar si Astrid está aquí con nosotros. Astrid, ¿estás aquí? Sí, acá estoy Astrid, es escuchándolos. bueno verte aquí. No, feliz de escucharles, realmente son perfecto, ¿me escuchan? Perfectamente te escuchamos. Gracias, Astrid. No, Tengo una... muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando estuvimos la última vez en Colombia, en noviembre del 24, durante la conferencia ministerial, también celebramos en grande porque hubo un gran debate sobre el hecho de que el Congreso, perdón, iba a aprobar una ley sin excepciones en Colombia. Y ustedes ya lo habían intentado 9 veces antes y aplaudo su resiliencia. Ahora, la ley provee diferentes entidades de gobierno. Y ahora, ¿en qué nivel están en términos de implementación de la ley? Sé que vas a hablar en español y todos los que no hablen español, entre ellos yo, por favor, vayan al canal de inglés para escuchar a Astrid. Tienes 5 minutos para contarnos qué está pasando en Colombia, Astrid, en este momento. Por favor, preséntate, porque yo no pude pronunciar el nombre de tu organización, el nombre de tu departamento. Hazlo por mí, por favor. Gracias. Gracias, Fay. Muchísimas gracias a las compañeras de panel. Por ahí vi a Sabine, un saludo especial. A Diana de Profamilia, que también es compañera aquí de Colombia. Muchas gracias por el saludo. Bueno, Fay, contarte en 5 minutos un resumen después de la conferencia ministerial y qué viene pasando. El país llevaba básicamente 20 años discutiendo sobre el matrimonio infantil y había presentado ya, como tú comentas, 9 veces un proyecto de ley. Y por fin en este gobierno y bajo un consenso muy importante que implicó varios partidos, incluso no muy de acuerdo dentro de sus posturas políticas en general, pero muy de acuerdo en el tema de parar el matrimonio infantil, se ponen de acuerdo sobre todo mujeres, porque aquí estamos hablando de un combo, un grupo de mujeres muy fuertes que se ponen de acuerdo y sacan adelante este proyecto de ley que ahora ya es ley, ¿no? Sabemos que la legislación no basta para cambiar una cultura, que necesitamos unas acciones más fuertes porque la cultura requiere procesos que van un poco más allá de aprobar una ley. Pero esta ha sido uno de los hitos históricos para la protección de la niñez en Colombia y pues lo celebramos, ¿no? ¿Con qué arrancamos? Lo primero con levantar una línea base de cuál era la situación real que estábamos encontrando. Nosotros tenemos un observatorio para la niñez que nos presenta ya el primer informe y nos va haciendo análisis por edades, encontrando pues 15 a 17, cuántos de estos uniones, la mayoría son uniones temporales, son uniones no de ley, sino uniones espontáneas, y cuántas de estas han terminado en divorcios, cuántas han sido de zonas rurales, el nivel de afectación para las niñas indígenas en particular, que es más fuerte, el nivel de afectación para las niñas campesinas o de zonas rurales apartadas, que es más fuerte, y cómo esta línea base también nos ayuda a ligar la situación crítica del embarazo adolescente. Entonces, con este marco de línea base, es que nosotros arrancamos con el plan de intervención, ¿no? En ese plan de intervención ya tenemos una campaña diseñada, tenemos hasta una canción, nuestro manejo son niñas, no esposas, es como lo estamos trabajando, y al ser niñas y no esposas, se teje desde la música, desde la cultura, porque el cambio cultural requiere arte, requiere teatro, requiere esas otras experiencias sensoriales para poder cambiar la cultura, y eso es lo que nos espera aquí con este plan de acción, ¿no? Con unos territorios focalizados, ¿no? Gracias, Fay. No sé si me pasé. No.
No te pasaste, lo hiciste fantástico. eh, Gracias. Se nos está acabando el tiempo y no te voy a hacer la otra pregunta, pero si las colegas presentes pueden redactar sus preguntas en el chat, luego tú podrás dar una respuesta. Ahora le voy a dar la palabra a Shari de la OMS. Muchísimas gracias a ambas. Gracias, mil, Faith. Es un gran placer estar aquí, queridas colegas, en este diálogo digital para intercambiar y presentar una visión general de las recomendaciones de la OMS. Me llamo Shari Bastien. Soy científica, trabajo en el Departamento de Salud Reproductiva y Sexual e investigación en esos temas de la OMS y quisiera decir que en en su alocución, perdón, del principio, nos recordó una pauta clave, que es que se necesita una salvaguarda urgente de las niñas adolescentes. Entonces, recuerden el contexto. En el 2011, la OMS divulgó la primera pauta sobre la prevención del embarazo precoz entre los adolescentes. Esto había sido objeto de un consenso. Luego se evolucionó aún más y se hicieron esfuerzos más amplios enfocándose en las adolescentes para que se formaran grupos que atendieran a las rezagadas y sobre todo con el objeto de que se usara la contracepción y al mismo tiempo se impidiera el matrimonio infantil. El propósito es que vean un resumen de las recomendaciones y de las buenas prácticas que aparecen en la eh, guía. Eh, eh, Esto desde el nivel individual hasta el nivel social y de políticas. Vamos ahora a ver las 6 recomendaciones claves de la OMS en términos de prevención del matrimonio infantil, enfocándonos en las niñas y reforzando su poder y su voz. La OMS recomienda que implementación, perdón, tome en cuenta las intervenciones para empoderar a las niñas reforzando sus conocimientos, sus redes sociales, entre otros factores, para así reducir su vulnerabilidad. Luego, la segunda recomendación es llamar la atención sobre la necesidad de programas que involucren a los padres y a los representantes. Toda la comunidad debe estar participando en la creación de un ambiente que favorezca la protección de las niñas. También la tercera recomendación tiene que ver con los incentivos eh, eh, que se pueden aportar. Porque la idea es justamente que se reduzca la presión económica y que se alienten a todas las palabras a mantener a las niñas en la escuela cursando programas educativos, incluso a largo plazo. Entonces, hay que eh, utilizar la educación de calidad para retrasar el matrimonio, para reducir el embarazo precoz y para mejorar la situación económica y de salud de las niñas. Ahora, pasando al empoderamiento económico, la OMS recomienda la implementación de intervenciones que apunten a la formación financiera de las niñas para que sepan ahorrar, para que tengan destrezas sociales que favorezcan el empleo.
Finalmente llegamos a la importancia de la protección legal. Las leyes que prohíben el matrimonio por debajo de los 18 años de edad son claves, pero deben ir acompañadas de programas de apoyo, porque el enfoque debe ser de múltiples facetas y debe ser integral para poner término al matrimonio infantil. Luego, tenemos aquí las declaraciones de las buenas prácticas de la OMS. La primera buena práctica es la de que los líderes influyentes tradicionales, religiosos, gubernamentales o políticos deben ser movilizados para apoyar la prevención del matrimonio infantil y la promoción de los derechos de las niñas. La segunda buena práctica es hacer esfuerzos para que las necesidades de las niñas sean defendidas, sean satisfechas y los derechos sean defendidos para así luego abordar sus necesidades específicas. Y la tercera buena práctica es que las adolescentes deben eh, ser eh, incorporadas de manera significativa al diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los esfuerzos para abordar sus necesidades y derechos. Entonces, estas buenas prácticas completan las recomendaciones, las 6 recomendaciones medulares que mencioné anteriormente y se transforman en un marco para impedir el matrimonio infantil. Aquí pueden ver el marco analítico que hemos usado para seleccionar las intervenciones con base en las pruebas para responder a las necesidades de los contextos específicos. En primer lugar, tenemos la fijación de prioridades para, para así llegar a ellas a través de la evaluación de las necesidades, el análisis del paisaje, el entorno, seleccionar intervenciones, entre otros. Ahora quisiera introducir una herramienta de apoyo adicional que nos ayuda a pasar de recomendaciones ah, a acción, a planes ejecutables. Y aquí vemos que aquí tenemos varias intervenciones recomendadas y por último, quisiera resaltar que esta no es nada más una guía de la OMS, sino que fue desarrollada y pertenece a toda la comunidad. Vemos que es un recurso compartido, así como compartimos las responsabilidades. Quiero reconocer con gratitud los aportes claves al desarrollo de la guía que han dado grandes expertos técnicos, así como a los que financiaron la adopción de esta guía. Sus compromisos empoderan a cada adolescente, no solo a meramente sobrevivir, sino a seguir luchando y a configurar activamente su futuro. Con ello, muchísimas gracias por la oportunidad. Sabine, te doy la palabra. Muy bien, Sherry. Gracias por tus palabras en nombre de la OMS y Faith. Te agradecemos, Tabita, igual tu trabajo maravilloso de moderación. Así que, Astrid, te damos las gracias también. Realmente es maravilloso escuchar el compromiso de algunos gobiernos. Sabemos que el matrimonio infantil es una forma de violencia. Sabemos que la violencia a su vez alimenta el matrimonio infantil. Hay casos de violencia estructural y que deben ser eh, eliminados por siempre. Y con esto quiero darle la palabra a Faith para sus comentarios finales. Muchísimas gracias a niñas no novias por todo lo que han hecho.
Muchísimas gracias. Gracias, Sabine. Gracias a todas. Gracias a todos. No voy a tomarme más tiempo del necesario, pero quiero cerrar con las palabras de Loveness. Loveness dijo que necesitamos enfocar este problema con esperanza y propósito. Y necesitamos hacerlo sí. Y cuando escuchamos lo que nos dijo UNICEF, por ejemplo, vemos entonces que es un objetivo eh, real el hecho de que el matrimonio infantil deje de existir en un futuro. Tenemos socios, tenemos aliados, tenemos países alineados con este objetivo, voces de las sobrevivientes, tenemos una gran comunidad comprometida. Los compromisos son fantásticos, son potentes y también lanzan una gran señal, pero los compromisos no son suficientes. Queremos más. Queremos que estos compromisos pasen a la práctica, se realicen cabalmente en la práctica. Tenemos que reconocer también que hay liderazgos que han crecido cada vez más. Hay entidades regionales, la Unión Africana, la Corporación de Desarrollo Regional de África del Sur. Pues bien, tenemos también estas pautas de la OMS y todos estamos eh, ya alineados en la lucha contra el matrimonio infantil y también en la protección, estamos comprometidos en la protección de aquellas niñas que ya están casadas. Entonces, juntas podremos lograr nuestro gran objetivo. Todas podemos influir en nuestro ámbito de influencia, hablar con el gobierno, hablar con la familia, con los amigos, con todos los miembros de nuestra comunidad, porque así vamos a proteger cada vez más a nuestras niñas y podremos hacer este propósito una realidad cabal. Cabal. Muchas niñas todavía están siendo objeto de este matrimonio forzado y las animo a todas a que usen toda la influencia que tienen en sus entornos para actuar. Que pasen un final del día maravilloso. Gracias, Sabine. Gracias a nuestras panelistas, a nuestros panelistas, a nuestra moderadora Sabina y a todas y todos.